Porque Dios está bueno, permite esto, permite el otro. Tan sencillo. Oigan, vuelvan a la voluntad divina, a la voluntad de donde salieron. Trabajen en que yo los haga nuevamente hijos míos, hijos de Dios. La lucha se empieza tomando conciencia de, ¿sí? Dándonos cuenta, tomando conciencia. No es para martirizarnos, porque luego pasa que uno se da cuenta de cosas y uno se empieza a hundir, y eso no es el mejor plan. ¿Sí? Después uno tiene que hacer esto, ¿sí? A veces cuesta trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entro en el mar inmenso de mi voluntad, de tu voluntad, mi dulce Jesús. Entro en el mar inmenso de tu voluntad. Fijo mi voluntad en la tuya y te pido tu voluntad como mi vida, como vida de cada acto interno, externo, voluntario e involuntario. Señor, que todo esté en tu divina voluntad, para darte la correspondencia de amor, adoración, gloria, como si todas las criaturas te dieran esta correspondencia completa. Gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración, y tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y fundiéndome todo en tu voluntad y en tu amor, extiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza sobre tu corazón, empezamos la sesión de hoy, la vivimos, la reflexionamos en tu querer divino. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Saquemos nuestra Biblia, sigamos meditando la palabra de Dios. No perdamos de vista que la palabra de Dios tiene poder. No solamente es leer para aprenderme algo aquí. No, la palabra de Dios no fue diseñada para eso. No la pensó Dios para eso. La palabra de Dios la pensó Dios para que fuera alimento nuestro, alimento para el alma. Y del alma, y el alma alimentara la mente, alimentara la inteligencia, se alimentara la voluntad. ¿Sí? La voluntad para obrar, la voluntad para cambiar, la voluntad para avanzar. ¿Sí? Hay quienes se aprenden frases bonitas de la Biblia y nada más, y quieren impresionar con frases bonitas, pero pues no está diseñada para eso. Así que no olvidemos que entonces, o mantengamos presente que la palabra de Dios tiene poder, poder sanador, poder liberador, un poder para darnos paz, para darnos luz, ¿sí? La palabra de Dios, que uno está buscando una paz, paz en la palabra de Dios, o un caminar, o una dirección, y resulta que lo que leemos o nos confunde más, o nos inquieta también. Eso llega a pasar. Pero eso no es más que algo para despertarnos, algo para seguir indagando. El Señor no siempre nos da las cosas facilitas. Si nos dice, no encontraste, sigue buscando, sigue excavando, sigue avanzando. El ser humano, a veces por cultura, casi a la primera nos desanimamos. A la primera decimos, no, ya, no encontré lo que quería buscando en la iglesia, adiós. No, Jesús no me dio lo que buscaba, adiós. Así, a la primera. Y eso es lo que quiere el demonio. Y el Señor nos quiere enseñar qué significa perseverancia, qué significa lucha. Entonces, que no te inquiete que estabas buscando algo, una oración ahí en YouTube y no la encuentras, y encuentras una que te inquietó y ay, no, ya lo... No, sigue luchando, sigue perseverando. Entonces, bueno, ahora sí, vámonos a Romanos. Vamos a alimentar hoy nuestra esperanza, sí, la esperanza, porque eso necesitamos, la esperanza, fe, esperanza y caridad, hay que pedirlo mucho. Vamos a ir Romanos 8, versículo 18. Los hermanos que nos están viendo en YouTube, bienvenidos.
Sí, pueden compartir el link. Dice, entiendo por lo demás que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación misma espera anhelante que se manifieste lo que serán los hijos de Dios, condenada al fracaso no por propia voluntad, sino por aquel que así lo dispuso. La creación vive en la esperanza de ser también ella liberada de la servidumbre de la corrupción y participar así en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera está gimiendo con dolores de parto hasta el presente. Pero no solo ella, también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior suspirando para que Dios nos haga sus hijos y libere nuestro cuerpo. Porque ya estamos salvados, aunque solo en esperanza. Y es claro que la esperanza que se ve no es propiamente esperanza, pues, ¿quién espera lo que tiene ante los ojos? Pero si esperamos lo que no vemos, estamos aguardando con perseverancia. Asimismo, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos orar como es debido, y es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Por su parte, Dios, que examina los corazones, conoce el pensar de ese Espíritu, que intercede por los creyentes según la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para comprender más este pasaje, tenemos que irnos, déjenme, eso se me pasó checar, pero ahorita lo encontramos rápido. No perdamos de vista este versículo, pero para que se configure más en nosotros, vamos a Génesis, capítulo 2, versículo 15. Se dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo cultivara y lo guardara. Y dijo al hombre este mandato, puedes comer de todos los árboles del huerto, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de él morirás irremediablemente. Después el Señor Dios pensó, no es bueno que el hombre esté solo, voy a proporcionarle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios formó de la tierra toda clase de animales del campo y aves del cielo. Se los presentó al hombre para ver cómo los iba a llamar, porque todos los seres vivos llevarían el nombre que él les diera. Y el hombre fue poniendo nombre a todos los ganados y a todas las aves del cielo y a todas las bestias salvajes. Pero no encontró una ayuda adecuada para sí. Después de ahí, palabra de Dios. Después de ahí forma la mujer. Y ahorita vamos a saltar a otro. Vamos a armar algunas piezas que nos van a ayudar mucho. El hecho que Dios le haya formado al hombre, ya sabemos, a imagen y semejanza. Pero ahorita les digo un detallito más. A imagen y semejanza. Y el hecho que le haya dicho, tú le vas a dar nombre a cada criatura, le está compartiendo esa posesión. Dios comparte con el ser humano lo hace dueño como es Dios. Quien pone nombre a las cosas es porque es dueño. Entonces, el Señor comparte eso con el ser humano. Yo soy dueño de la creación y comparto hacemos una sociedad, por así decirlo. Lo comparto contigo. Ahora bien, primera pieza, ahí está. Segunda, cuando el Señor ha dicho, cuando Dios ha dicho, te hago a imagen y semejanza, uno piensa, bueno, pues en espíritu, para empezar, pero si nos formó imagen y semejanza, ¿a poco también es una persona de cabeza, dos manos? Pues sí, pero eso es lo que alcanza a caber en nuestra inteligencia humana. Hermanos, lo que nos hizo imagen y semejante Dios, primero fue en su voluntad.
en su voluntad. Dios nos hizo a imagen y semejanza de su voluntad. ¿Qué significa? Que lo que Dios deseara, el hombre lo deseaba. También lo compartían. Lo que Dios pensaba, el ser humano lo pensaba también. Y trayéndolo a nuestros días, ese es el nivel que necesitamos ir avanzando. Señor, yo tengo mis metas y rezo por ellas, yo tengo mis deseos, yo tengo mis sueños. Y está bien, hay una comunicación, pero un poquito más arriba es, Señor, que mis sueños, mis metas sean tus metas. ¿Qué metas tienes tú para mí? Esas son las que yo quiero poseer. Esa es la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué pensamientos tienes para mí? Esos son los que yo quiero poseer. Ya no quiero competir contigo, mis sueños con lo que tú tienes para mí. Mis metas, es que yo quiero esto, Señor, anhelo esto, persevero con el otro. Está bien para cuando vamos iniciando en la fe cristiana, pero cuando uno va madurando, eso uno lo deja de lado, hermanos. Señor, no vale nada, nada. Mis metas, mis sueños, mis anhelos del mundo, no valen nada comparado con los que tú anhelas para mí. No es fácil decirlo porque implica una renuncia. Renunciar, Señor, yo renuncio a todo. Y no es renuncio para irme ya de ermitaño contigo. No. A mí, renuncio a mí para que el Señor ejerza su voluntad sobre mí, sobre el rol que me tiene asignado, sobre la vocación que ahora tengo. No siendo yo padre de familia, me va a llevar al sacerdocio o de sacerdocio para acá. No. Hoy soy papá, soy hijo, soy esto, el otro. ¿Qué responsabilidades tengo hoy? Bueno, el Señor va a ejercer su voluntad sobre ya la vocación que me regaló. Y así para cada uno. Pero entonces, ¿qué falta para avanzar ahí? Pues me falta caminar. Para que yo sea capaz de decir, Señor, no es importante lo que yo deseo. Yo quiero desear lo que tú deseas para mí. Es mi mayor anhelo. Imagínense qué sonrisota le sacamos al Señor. Pero no ha acabado ahí. Estamos poniendo las cosas sobre la mesa. Entonces Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios en su voluntad y lo puso a prueba. No comas de ese árbol. ¿Y qué crees que pasó? Pues no pasó el examen. Reprobó. De ser dueño también está compartido con Dios. ¿Qué pasa? Vamos al capítulo 3 de Génesis. Y vamos directamente ya supimos qué pasó, el pecado, comieron el fruto, etc. Al hombre le dijo, versículo 17, capítulo 3, versículo 17, al hombre le dijo, por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol prohibido, maldita sea la tierra por tu culpa. De ser una bendición toda la creación, porque es una bendición la creación de Dios. Dios quería manifestar en su creación. Él se quería ver reflejado en su creación. Por eso la hizo muy bien. Pero dijo, no, aquí hace falta algo. Y ahí destinó al hombre. Y ahí lo creó. Pero ahí está. Maldita sea la tierra por tu culpa. Y por eso de ahí empezó todo. Que es una maldición. Que el demonio es el príncipe de este mundo. Así es como entró. Entonces, y de ahí pues se vino ese destierro. Fuimos expulsados del paraíso. Expulsados, ¿sí? Dejamos de vivir de voluntad de Dios y ahora nos volcamos a una voluntad humana y vean todas las consecuencias que ha traído esa voluntad humana hasta nuestros días y en nuestra propia vida. ¿Y cuál es el anhelo del Señor? Que regresemos, ¿sí?, a ese paraíso aquí en la tierra, que yo sea capaz de vivir aquí en la voluntad de Dios. Entonces, regresémonos a Romanos. ¿Qué tiene que ver todo esto? Ahorita lo vamos a pegar esa pieza ahí en Romanos.
Obviamente, con este destierro de Adán y de toda la humanidad llegó el sufrimiento, llegó entonces el dolor, llegó el hambre, hay que trabajar, llegó todo lo que padecemos el ser humano, todo. Entonces dice, entiendo por los demás, ahí en el 8, versículo 18. Entiendo por lo demás que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que un día nos manifestará, es decir, en el cielo. ¿Ok? Porque la creación misma, aquí está, espera anhelante que se manifieste lo que serán los hijos de Dios. ¿Quiénes serán los hijos de Dios? Los que vivan en la voluntad de Dios. Esos son los hijos de Dios. No solamente el que esté en gracia de Dios, sino que viva, se alimente de su voluntad. Mi vida es tuya, Señor. A mí no me pertenece, mi vida es tuya. Haz de mí lo que tú quieras. Señor, que mis pensamientos, funde tus pensamientos en los míos. Funde tus anhelos en los míos. Así. Y que el Señor nos vaya conduciendo. Nos vaya conduciendo. Entonces, dice, la creación. ¿Qué pasó con la creación? Se hizo maldición por tu culpa, maldita la tierra ahora. Por tu culpa, Dan. Y por eso el demonio se mueve aquí y por eso muchas cosas. Entonces la creación misma espera anhelante que se manifieste lo que serán los hijos de Dios. Condenada al fracaso, no por propia voluntad, sino por aquel que así lo dispuso. ¿De quién habla? La creación vive en la esperanza de ser también ella liberada. La creación también fue sometida a esa maldición. De la servidumbre de la corrupción y participar así en la gloriosa. La creación también quiere participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Por esa razón, también la misma creación, como dice ahí, entera, gime con dolores de parto hasta el presente. ¿Cuáles son esos dolores de parto de la creación? Terremotos, inundaciones, cualquier catástrofe de la misma creación, cualquier catástrofe. Gime. ¿Por qué creen que relacionan de que un país que se ha volcado en el aborto, que se ha volcado en irse contra el cristianismo, en que empiezan a tener, híjole, tanta desgracia? ¿Pero qué pasa ahí? Es la creación que protesta, que gime con dolores de parto, con esa esperanza a ver a qué hora se manifiestan los hijos de Dios, a qué hora regresan a ese origen, a esa voluntad de donde salieron, a ver a qué horas. Ahora esa creación la reducimos a una familia, terremotos en una familia, divisiones en una familia. Ahí está la misma creación gimiendo los dolores de parto por culpa nuestra, por culpa de nuestra voluntad, de malas decisiones, de no regresar a Dios, de no refugiarnos en Él, de hacer lo que a uno se le dé la, ¿cómo se dice? ¡Tit! Esa es voluntad humana, no es voluntad de Dios. Dice, pero no solo ella, dice la creación, dice no solo en la creación, ahí el versículo 23, pero no solo ella gimen estos dolores de parto. Dice, también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, los que estamos conociendo esto, también nosotros padecemos de eso. Gemimos en nuestro interior, suspirando para que Dios nos haga sus hijos y libere nuestro cuerpo. Ahí vienen tantas enfermedades, tantas desgracias, hambre, violencia, todo eso es producto de la voluntad humana. Quitémonos aquí de la cabeza, es que, ¿por qué Dios si es tan bueno? ¿Por qué Dios está bueno permite esto, permite el otro? Tan sencillo. Oigan, vuelvan a la voluntad divina, a la voluntad de donde salieron. Aquí dice, trabajen en que yo los haga nuevamente hijos míos, hijos de Dios. Y nos olvidamos de la voluntad humana, nos olvidamos de todas esas enfermedades y tanta cosa que hoy existe.
Y otra vez, lo vemos macro, grande, vamos a reducirlo a una familia. Y de una familia a una persona, a ti y a mí. ¿Por qué creen que existe el sufrimiento? ¿Y por qué creen que hay muchos textos de santos o de tantos escritos donde dice, y a la primera no lo entendemos, que solamente el sufrimiento tiene sentido en la cruz? El sufrimiento tiene sentido en la cruz. A la primera eso no se entiende. Y el que no indaga, menos. Dices, ¿cómo? Este sufrimiento humano tiene sentido en la cruz. Entonces de ahí viene Jesús. Dice, a ver, este ser humano que por su propia voluntad, por su voluntad humana, hizo un desorden tremendo. Y viene Jesús en la redención a poner orden. Y nos enseña el camino para regresar al cielo. Pero no entendemos cómo está la humanidad ahora. Por falta de familias que evangelizaran. Ahí está nuestra Madre Santísima. Ahí está nuestro Señor dándonos, regalándonos a María, ¿sí? Dando a la humanidad esta figura de mujer correcta, de ser una dama, de ser una mujer. Dios regalándonos a San José y a Él mismo una figura correcta de masculinidad y de feminidad, pero el demonio no se queda atrás. Al ser príncipe de este mundo, entonces tiene potestad. Él también presenta la figura de su mujer. Ahí están todas estas feministas en contra de la vida, queriendo matar a los niños. Ahí está, el demonio también presenta su figura de mujer. Y tantos católicos y cristianos apoyándolas, gobiernos promoviéndolas y católicos votando por ello. Así está la sociedad. Entonces, la creación misma, versículo 19, espera anhelante que se manifieste lo que serán los hijos de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros, desde la vocación en la que tenemos, desde esta vida que Dios nos está regalando, desde las circunstancias que tú estás, enfermedad, soledad, compañía, todo padrísimo, todo feliz o todo negro, desde esas mismas circunstancias tenemos que manifestar. Por eso estamos trabajando en este taller, para irnos despojando de mil cosas, ¿sí? Irlas despojando. O sea, yo también, no se crean, ¿no? Yo por estar mostrando esto, ¿sí? Yo también saco una serie de mugrero que tengo en mi vida, que digo, no es posible. Todo este mugrero había en mí. Y ya que lo sacaste, ahora depúralo, y ahora sácalo, y ahora limpia. Y así como cuando uno depura una recámara. Hermanos, el Señor tiene la esperanza en nosotros, en cada uno de nosotros. Porque el Señor nos da a conocer esto. Versículo 23, pero no solo ella, también nosotros los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, suspirando para que Dios nos haga sus hijos y libere nuestro cuerpo. Más adelante, 26. Asimismo el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Antes del pecado de Adán, no había debilidad. Después del pecado de Adán, pues llegó todo lo demás, lo que ya sabemos, lo que vivimos. El Espíritu viene en nuestra debilidad, hermanos, no estamos solos. Pues nosotros no sabemos orar como es debido. No sabemos orar, no sabemos pedir. ¿Sí? El orar no solamente se reduce a pedir u ofrecer. Orar es un diálogo. Hablo, escucho, atiendo, obedezco, etc. Y es el mismo Espíritu. Entonces el Espíritu Santo, sabiendo nuestra debilidad que no sabemos orar, es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Aquí está el don de lenguas. Por eso, cuando oremos, uno podrá decir cosas bonitas, pero lo que yo no pude expresar, que se lo exprese el Espíritu Santo. ¿Cómo? Pongo a orar en lenguas. Es que yo no sé. Pide ese don. No está clasificado no es exclusivo de. Es para el que quiere caminar en ser hijo de Dios. Pídelo. Y orar
en lenguas. Para, como dice aquí, para que el Espíritu interceda por mí. Lo que yo no pude decir por mi limitado intelecto, lo diga mi espíritu. Lo que me faltó pedir, ofrecer, dar gracias, etc., sea pedido por el mismo espíritu. Y por último, dice, por su parte, Dios que examina los corazones, vean, el Señor examina nuestros corazones, conoce el pensar de ese espíritu que intercede por los creyentes según la voluntad de Dios. Miren, al principio no es necesaria una confirmación, al principio. Por nuestra condición humana lo queremos confirmar. A ver, ya voy a empezar, pero quiero saber si esto es. No nos preocupe. Lo primero que hay que tener es la pureza de intención. Que Dios, que dice ahí, examina mi corazón, vea que no lo quiero por algo, véanme, ahora yo tengo el don. No, algo para aquí entre el Señor y yo, aquí en el Santísimo, por ejemplo. Entonces, el Señor viendo esa pureza de intención y después implorando, pidiendo que la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, en algún momento empieza a salir. Empieza con un balbuceo. Decía el padre Ignacio Larrañaga que cuando uno comienza a orar, ¿sí?, al principio va uno en muletas y después llega un punto en que uno deja las muletas y ya uno camina. Miren, por ejemplo, como cuando aprendimos el Padre Nuestro. Al principio lo leíamos y lo repetíamos y lo volvíamos a leer hasta que nos lo aprendiéramos de memoria. Pero hoy en día ya no lo hacemos. Y hoy en día nos esforzamos a que sea con más devoción, con más entrega, no estar orando y pensando en otra cosa. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, que lo pedimos: Señor, voy a orar. Espíritu Santo, ven en mí que voy a orar. Entonces, al principio, esa pureza de intención, al pedirlo. 2, invocar al Espíritu Santo, manifestarle ese deseo. Señor, envía tu Santo Espíritu, que deseo que interceda por mí. Con estos gemidos, como dice aquí, estoy buscando, que no se pueden expresar. Ven Espíritu, y ahí en el Santísimo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. No es necesario entrar en un éxtasis, en un trance, no es necesario. Y las muletas se las voy a enseñar, el andar en muletas. Comienza a orar diciendo, por ejemplo, Abba. Abba en arameo significa papito. Abba, 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 Abba. Y de ahí empiecen ustedes. Estamos en las muletas, estamos aprendiéndonos el Padre Nuestro, leyendo sin entender, pero estamos aprendiendo así el orar en lenguas. Abba, 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 Abasa, Abasa, Lavará. Así, vaya saliendo. Al principio es consciente, al principio es intencional. Recuerden, vamos en muletas. De estarlo haciendo, de llegar a un momento en que nos toma el Espíritu Santo y estas lenguas, y tampoco es necesario entender. ¿Ay, qué habré dicho? No te preocupes, porque fue una intercesión del Espíritu hacia Dios. Con eso basta. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué se dijo? No importa. El hecho está hecho. El acto está hecho. ¿Sí me voy explicando? Así para todos. Inténtelo. No tiene que ser algo escandaloso, no tiene que ser algo solito ahí en tu habitación o ahí en el Santísimo, bajito, que nada más tú te escuches. Practica, no vas a hacer el ridículo. Es algo bellísimo orar en lenguas. Orar en lenguas es algo bellísimo. Y San Pablo en Corintios habla mucho más del orar en lenguas. ¿Sí? Pero aquí está. Aquí está. Después de que terminaste tu rosario, tu hora del Santísimo, tus 15 minutos del Santísimo, después de eso, ora un momentito en lenguas, practique. Y llegará un momento en que el Espíritu Santo nos toma y uno se va seguidito. Y por ahí decía un padre, un sacerdote carismático, no me acuerdo quién,
Pero claro, trae estos temas muy presentes. Él decía, 20 minutos orando delante del Santísimo, tú sales transformado. 20 minutos. Entonces, hagámoslo. Anhelemos esto, hermanos. Cuando mis hijos me escuchan orar en lenguas, dicen, papá, muy al principio, ¿no? Me dicen, ¿qué estás diciendo? ¿Qué idioma es ese? ¿No? Van a la escuela y entonces, ¿qué lenguaje es? ¿Qué idioma? Entonces, bueno, pues ahí uno está explicando, ¿no? También, ¿no? Otro recurso más, y es lo que aprendemos en el taller. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más? Aquí está, orar en lenguas. Y anhelar ser parte de esos hijos de Dios. Hijos de Dios no es suficiente con decir estoy en gracia. Sería requisito, por supuesto. Y lo siguiente es anhelar, vivir en la voluntad de Dios. Vivir. El propósito de Dios de crear a Adán, de crear el ser humano, no fue para que terminara como estamos ahora. No fue ese. Lo voy a crear para que después peque y después caiga y uy, como me gustaría encantado ver lo que se enferme y que luego me suplique. ¿Se imaginan eso? ¿Que así fue el propósito de Dios? Pues obvio que no. Obvio que no. Pero como nos dio la libertad, la usamos mal. Lo puso a prueba Dios. Simplemente no te comas eso, algo muy sencillo, y no pasó la prueba. Y hoy vivimos esas consecuencias. Entonces, anhelar otra vez ese vivir, ese propósito del por qué, de por cuál Dios nos creó, anhelarlo, eso, hermanos, es algo bellísimo. Bellísimo. No solamente es, ya liberarme, quiero que me vaya bien aquí en mi negocio, quiero que ya crecer, quiero que se solucione esto. Sí, pero mi corazón, mi espíritu tiene que ir más arriba. Más arriba. Entonces, pues claro, hay que despojarnos aquí de muchas cosas. Así que gloria a Dios.